Zacarías, capítulo 1. El mes octavo del año segundo de Darío fue dirigida esta palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo. El Señor se irritó grandemente con vuestros padres. Les dirás, volved a mí, palabra del Señor Todopoderoso, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. No seáis como vuestros padres, a quienes predicaron los profetas del pasado. Esto dice el Señor Todopoderoso, convertíos de vuestra mala conducta y de vuestras malas acciones. Pero no les escucharon ni me hicieron caso a mí, palabra del Señor. ¿Dónde están vuestros padres? ¿Y los profetas, vivirán siempre? Pero mis palabras y los preceptos que mandé a mis siervos los profetas, ¿no llegaron a vuestros padres? Entonces se convirtieron y dijeron, el Señor había pensado tratarnos según nuestra conducta y nuestras acciones, y así nos ha tratado. El día 24 del mes 11, el mes de Sebat, fue dirigida esta palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo. Tuve un sueño durante la noche. Vi un jinete sobre un caballo rojo, que estaba entre los mirtos que había en un valle profundo. Detrás de él había caballos rojos, alazanes, negros y blancos. Y pregunté, ¿quiénes son, Señor? Y el ángel que hablaba conmigo me contestó, yo te explicaré lo que estos representan. Y el hombre que estaba entre los mirtos dijo, estos son los que envió el Señor para recorrer la tierra. Entonces se dirigieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos, y le dijeron, hemos recorrido la tierra, y toda ella está tranquila y en paz. Entonces el ángel del Señor continuó, Señor Todopoderoso, ¿cuándo te compadecerás de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales estás tan indignado hace ya 70 años? Y el Señor dio al ángel que hablaba conmigo buenas palabras, palabras de consuelo. Después el ángel que hablaba conmigo me dijo, grita, esto dice el Señor Todopoderoso, siento ardientes celos por Jerusalén y por Sión, y estoy muy indignado contra las gentes que viven despreocupadamente. Yo estaba un poco indignado, pero ellos han aumentado su maldad. Por tanto, esto dice el Señor, me compadezco de nuevo de Jerusalén, mi casa será edificada en ella, palabra del Señor Todopoderoso, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Grita de nuevo y di, esto dice el Señor Todopoderoso, de nuevo abundarán en bienes mis ciudades, el Señor se compadecerá nuevamente de Sión y elegirá a Jerusalén. Zacarías, capítulo 2. Después levanté mis ojos y tuve una visión. Vi 4 cuernos. Y pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos cuernos? Y me contestó, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, Israel y Jerusalén. Después el Señor me hizo ver 4 herreros. Y pregunté, ¿qué vienen a hacer estos aquí? Y me contestó, aquellos cuernos son los que subyugaron a Judá, de tal manera que nadie levantó su cabeza, estos herreros vinieron a hacerles temblar de espanto, a derribar los cuernos de las gentes que levantaron su poder contra la tierra de Judá para dispersarla. Entonces levanté mis ojos y tuve una visión. Vi a un hombre que tenía en su mano una cinta de medir. Yo le dije, ¿dónde vas? Y me contestó, a medir a Jerusalén para ver cuál es su anchura y su longitud. Entonces el ángel que hablaba conmigo se quedó parado, y otro ángel se le adelantó y le dijo, corre y di a este joven, Jerusalén será una ciudad abierta a causa de la cantidad de hombres y animales que habrá en ella. Yo mismo seré para ella, palabra del Señor, un muro de fuego en su alrededor, y en medio de ella yo seré su gloria. ¡Hala! ¡Hala! Huid de la tierra del norte, palabra del Señor, pues os dispersé, por los 4 puntos cardinales, palabra del Señor. ¡Hala! Sálvate, Sión, tú que habitas en Babilonia. Porque esto dice el Señor Omnipotente, el que me ha enviado con autoridad a propósito de las naciones que os han saqueado,
el que os toca a vosotros, toca la pupila de mis ojos. Yo levantaré mi mano contra ellas, y serán presa de los que eran sus esclavos. Entonces sabréis que el Señor Omnipotente me ha enviado. Canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, palabra del Señor. En aquel día muchos pueblos se unirán al Señor. Ellos serán también mi propio pueblo, yo habitaré en medio de ti y tú reconocerás que el Señor Omnipotente me ha enviado a ti. El Señor poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que todo el mundo calle ante el Señor, porque se levanta de su santa morada. Zacarías, capítulo 3. Luego el Señor me hizo ver a Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante del ángel del Señor, mientras que Satán estaba a la derecha para acusarle. El ángel del Señor dijo a Satán, que el Señor te reprima, Satán, que el Señor, que eligió a Jerusalén, te reprima. ¿No es este como un tizón sacado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias y de pie delante del ángel. El ángel tomó la palabra y dijo a los que estaban delante, quitadle de encima esas ropas sucias. Después dijo a Josué, mira, he quitado de encima de ti tus pecados y te he vestido con vestidos preciosos. Y añadió, poned sobre su cabeza un turbante limpio. Pusieron sobre su cabeza un turbante limpio y le vistieron en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel del Señor declaró a Josué: Esto dice el Señor Todopoderoso, si sigues mis caminos y guardas mis mandamientos, tú gobernarás mi casa, serás guardián de mis atrios y te haré llegar al rango de estos que están aquí. Escucha, pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque vosotros sois hombres de presagio, yo voy a hacer venir a mi siervo Germen. Pues ahí está la piedra que he puesto ante Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, yo mismo grabaré su inscripción, palabra del Señor Todopoderoso, y borraré el pecado de la tierra en un solo día. En aquel día, palabra del Señor Todopoderoso, os invitaréis mutuamente los unos a los otros a la sombra de la parra y de la higuera. Zacarías, capítulo 4. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a uno que le despiertan de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Yo contesté, veo un candelabro todo de oro con su aceitera en la parte superior, en él hay 7 lámparas y 7 tubos por los que les llega el aceite. Junto a él hay 2 olivos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa esto, Señor? El ángel que me hablaba me dijo, ¿no sabes qué significan estas cosas? Yo respondí, no, Señor. Entonces me dijo, esta es la palabra del Señor sobre Zorobabel, no por el poder de las armas ni por la violencia, sino por mi espíritu, palabra del Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, monte grande? Ante Zorobabel, como una llanura, él sacará la piedra clave entre gritos de júbilo. ¡Qué hermosa es! ¡Qué hermosa es! Y el Señor me dijo, Zorobabel puso los cimientos en esta casa, y él mismo terminará la obra. Entonces reconoceréis que el Señor me ha enviado a vosotros. Estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Porque los que no hacían caso en los primeros días se alegrarán y verán la plomada en manos de Zorobabel. Volví a hablar y pregunté, ¿qué significan aquellos 2 olivos que hay a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y le pregunté por segunda vez, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vacían el aceite en las lámparas de oro? Él me respondió, ¿no sabes qué significa esto? Yo dije, no, Señor. Él prosiguió, estos son los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Zacarías, capítulo 5.
De nuevo levanté mis ojos y tuve una visión. Vi un libro que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué ves? Yo respondí, veo un libro que vuela, tiene 10 metros de largo y 5 de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que se extiende sobre toda la tierra. En una cara del libro está escrito, todo ladrón será eliminado, y en la otra, todo el que jura en falso será eliminado. Yo lanzo la maldición, palabra del Señor Todopoderoso, para que vaya a casa del ladrón y a casa del que jura en falso, permanezca en medio de su casa y consuma sus maderas y sus piedras. El ángel que hablaba conmigo vino y me dijo, levanta tus ojos y mira qué es aquello que aparece allí. Y pregunté, ¿qué es? Él respondió, es una medida de 45 litros. Y añadió, este es el pecado en toda la tierra. Entonces se levantó la tapa de plomo, y vi una mujer sentada dentro de la medida. Él me dijo, este es el pecado, y la metió dentro de la medida y la cerró con la tapa de plomo. Levanté mis ojos y tuve otra visión. Vi dos mujeres. El viento soplaba en sus alas eran como alas de cigüeña, y levantaron la medida entre la tierra y el cielo. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿dónde llevan la medida? Y me contestó, a la tierra de Senaar, para edificarle un templo y prepararle un pedestal para colocarla sobre él. Zacarías, capítulo 6. De nuevo levanté mis ojos y tuve una visión. Vi 4 carros que salían de entre 2 montes, los montes eran de bronce. El primer carro estaba tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos rojizos. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos, Señor? El ángel me respondió, son los 4 vientos del cielo que salen de la presencia del Señor de toda la tierra. Los carros tirados por caballos rojos salen para el este, los negros para el norte, los blancos para el oeste y los rojizos para el sur. Los rojizos salieron impacientes para recorrer la tierra. Entonces el Señor les ordenó, id, recorred la tierra. Y ellos recorrieron la tierra. Él me llamó y me dijo, mira, los que salen para la tierra del norte llevan el Espíritu del Señor a la tierra del norte. El Señor me dirigió esta palabra. Haz una colecta entre los desterrados, Heldai, Tobías y Jedayas, y vete a casa de Josías, hijo de Sofonías, que ha venido de Babilonia. Toma la plata y el oro, haz una corona y ponla en la cabeza de Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Y dile, esto dice el Señor Todopoderoso, he aquí un hombre cuyo nombre es Germen, bajo sus pasos todo germinará. Él construirá el templo del Señor, será revestido de majestad y se sentará en el trono para gobernar. Tendrá un sacerdote a su derecha y habrá perfecto acuerdo entre los dos. La corona quedará en el templo del Señor como recuerdo para Heldai, Tobías, Jedayas y Josías, el hijo de Sofonías. Los que están lejos vendrán y trabajarán en la construcción del templo del Señor. Así reconoceréis que el Señor Todopoderoso me ha enviado a vosotros. Esto ocurrirá si obedecéis la palabra del Señor, vuestro Dios. Zacarías, capítulo 7. El año cuarto del rey Darío, el día 4 del mes noveno, el mes de Quisleu, la palabra del Señor fue dirigida a Zacarías. Betel-Sarecer, gran oficial del rey, y sus gentes enviaron una delegación para implorar la gracia del Señor y para preguntar a los sacerdotes del templo del Señor Todopoderoso y a los profetas lo siguiente: ¿debo continuar guardando luto y ayunando el mes quinto como lo vengo haciendo tantos años? Entonces me fue dirigida esta palabra del Señor Todopoderoso. Di a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes: cuando ayunabais y guardabais luto el quinto y el séptimo mes, ¿ayunabais por amor mío?
Y cuando comíais y bebíais, ¿no lo hacíais por vosotros? ¿No conocéis las palabras que anunció el Señor por medio de los profetas de entonces, cuando Jerusalén estaba habitada, con sus ciudades de alrededor, y el Negev y la llanura estaban poblados? El Señor dirigió a Zacarías esta palabra. Esto dice el Señor Todopoderoso: practicad la justicia y la fidelidad, ejerced la piedad y la misericordia cada uno con su hermano. No explotéis a la viuda y al huérfano, al emigrante y al pobre, y nadie piense en hacer mal a su hermano. Pero ellos no quisieron atender, volvieron la espalda y se hicieron los sordos. Endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza y las palabras que el Señor Todopoderoso inspiró a los profetas pasados. Entonces el Señor Todopoderoso se irritó muchísimo. Y sucedió que, así como Él los llamaba y no quisieron escuchar, así también ellos clamaron y yo no los escuché, dice el Señor Todopoderoso. Los dispersé entre los pueblos a quienes no conocían, y la tierra quedó desolada después de su partida, de tal manera que nadie pasaba por ella. La tierra de delicias quedó convertida en desierto. Zacarías, capítulo 8. El Señor Todopoderoso me dirigió esta palabra. Esto dice el Señor Todopoderoso. Estoy enamorado de Sión con un amor lleno de celos, y una gran cólera se enciende en mí a favor suyo. Esto dice el Señor Omnipotente: vuelvo a Sión y habitaré en Jerusalén. Jerusalén será llamada de nuevo ciudad fiel, y la montaña del Señor Omnipotente, montaña santa. Esto dice el Señor Omnipotente: ancianos y ancianas se sentarán todavía en las plazas de Jerusalén, tendrán un bastón en su mano a causa de sus muchos años, y las calles de la ciudad estarán llenas de niños y niñas que jugarán en sus plazas. Esto dice el Señor Omnipotente: si el resto de este pueblo juzga que esto es imposible, ¿lo tendré yo que juzgar también como imposible? Palabra del Señor Omnipotente. Esto dice el Señor Omnipotente: libraré a mi pueblo del país de Oriente y del país de Occidente, yo los traeré para que habiten en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en la fidelidad y en la justicia. Esto dice el Señor Todopoderoso: cobrad ánimo los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día en que fueron echados los cimientos del templo del Señor Todopoderoso para reconstruir el santuario. Porque antes de estos días no había salario para el hombre, los animales no pillaban nada, no había seguridad de movimientos para nadie de cara al agresor. Yo mismo había enzarzado a los hombres unos contra otros. Pero ahora no seré como antes para con el resto de este pueblo, palabra del Señor Todopoderoso. Pues yo sembraré la paz, la viña dará su fruto, la tierra dará sus productos y el cielo enviará su rocío. Yo daré todo esto en posesión al resto de este pueblo. Y así como antes erais maldecidos por las gentes, casa de Judá y casa de Israel, así ahora os libraré y seréis bendecidos. No temáis y cobrad ánimo. Esto dice el Señor Todopoderoso: como decidí castigaros porque vuestros padres me habían irritado, dice el Señor Todopoderoso, y no me compadecí, así vuelvo a pensar en estos días en bendecir a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis. Estas son las palabras que debéis practicar: decíos mutuamente la verdad, administrad en vuestras puertas una justicia que engendre la paz, no penséis en hacer mal el uno al otro, no seáis partidarios del juramento falso. Porque yo detesto todas estas cosas, palabra del Señor. El Señor Todopoderoso me dirigió esta palabra. Esto dice el Señor Todopoderoso: el ayuno del cuarto, quinto, séptimo y décimo mes se convertirá para la casa de Judá en júbilo y alegría y en alegres fiestas, pero amad la lealtad y la paz. Esto dice el Señor Todopoderoso: vendrán pueblos y habitantes de ciudades populosas. Los habitantes de una ciudad irán a otra diciendo: vamos a apaciguar al Señor, a buscar al Señor Todopoderoso. Yo también voy.
Y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén a buscar al Señor Todopoderoso y a apaciguar al Señor. Esto dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas del mundo agarrarán a un judío de la orla de su vestido y le dirán: dejadnos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías, capítulo 9. La palabra del Señor ha pasado por el país de Hadrac y se ha parado en Damasco, pues al Señor pertenecen las ciudades de Siria, así como todas las tribus de Israel. Y también Hamat, su vecina, Tiro y Sidón, tan sabias ellas. Tiro construyó una fortaleza, amontonó plata como polvo y oro como el polvo de las plazas. Pero el Señor se apoderará de todo, arrojará al mar todas sus riquezas y será devorada por el fuego. Ascalón, al verlo, se estremecerá, y Gaza temblará de miedo. Ecrón estará consternada al ver destruida su esperanza, desaparecerá el rey de Gaza y Ascalón no volverá a ser habitada. En Asdod habitará gente bastarda, y destruiré la soberbia de los filisteos. Quitaré de su boca la sangre, y de entre sus dientes las comidas prohibidas. Ellos serán también como un resto para nuestro Dios, y como una familia en Judá. Ecrón será como el Jebuseo. Me colocaré junto a mi casa como un guardián contra los que van y vienen. No volverá a pasar por ella el opresor, pues ahora yo vigilo con mis propios ojos. Salta de júbilo, hija de Sión, alégrate, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, joven cría de una asna. Hará que desaparezcan los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén, y desaparecerá el arco de guerra. Él anunciará la paz a las naciones y dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de la alianza hecha contigo, sacaré a tus presos de la fosa, en la que no hay agua. Volved a la plaza fuerte, prisioneros llenos de esperanza. Hoy mismo lo proclamo, te voy a restituir el doble. Porque yo tenso mi arco, Judá, y pondré como flecha a Efraín. Blandiré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Yaván, y te haré como la espada de un héroe. El Señor aparecerá sobre ellos, y lanzará sus flechas como rayos. El Señor tocará la trompeta y marchará en los torbellinos del sur. El Señor Todopoderoso los protegerá. Ellos pisarán con sus pies las piedras de la honda, beberán su sangre como el vino, se saciarán como los cuernos del altar. El Señor, su Dios, los salvará en aquel día, apacentará a su pueblo como un rebaño, como piedras de diadema brillarán en su tierra. ¡Qué felicidad! ¡Qué belleza! El trigo dará vigor a los jóvenes, y el mosto a las jóvenes. Zacarías, capítulo 10. Pedid al Señor la lluvia en la primavera. El Señor es quien forma los relámpagos y envía lluvia abundante. Él da el pan al hombre y la hierba al ganado. Pues los ídolos dan respuestas vanas, los adivinos anuncian mentiras, cuentan sueños fantásticos y dan consolaciones ilusorias. Por eso el pueblo anda errante y perdido como un rebaño sin pastor. Mi ira se ha encendido contra los pastores, castigaré a los machos cabríos. Sí, el Señor Todopoderoso visitará su rebaño, la casa de Judá, y le hará como un caballo brioso en la batalla. De Judá saldrá la piedra angular, la estaca de la tienda, el arco de guerra, de él saldrán todos los jefes. Serán como héroes en la batalla que pisan el polvo de las calles, pelearán porque el Señor está con ellos, y los jinetes serán cubiertos de vergüenza. Y haré fuerte a la casa de Judá y victoriosa a la casa de José. Les haré retornar a la patria, siento compasión por ellos, serán como si no los hubiese nunca rechazado. Efraín será como un héroe, se alegrará su corazón como por el vino, sus hijos, al verlos, se llenarán de alegría, y su corazón se regocijará en el Señor.
Daré un silbido y los reuniré porque yo los he rescatado y los haré tan numerosos como antes. Yo los he dispersado entre los pueblos, y a lo lejos se acordarán de mí, allí crecerán sus hijos y retornarán. Los haré volver de Egipto, y los reuniré de Asiria, los traeré a la tierra de Galaad y al Líbano, y no habrá bastante sitio para ellos. Atravesarán el mar de Egipto, él herirá las olas del mar, se secarán las profundidades del Nilo. El orgullo de Asiria será humillado, y el cetro de Egipto será quitado. Pondrán su fuerza en el Señor y marcharán seguros en su nombre, dice el Señor. Zacarías, capítulo 11. Abre tus puertas, Líbano, y que el fuego devore tus cedros. Gime de dolor, ciprés, porque ha caído el cedro, porque los poderosos han sido derribados. Gemid, encinas de Basán, pues fue talada la selva impenetrable. Escuchad el gemido de los pastores, porque los espléndidos pastos han sido abrasados. Se oye el rugido de los leones, porque el esplendor del Jordán ha sido devastado. Esto dice el Señor Todopoderoso: apacienta las ovejas para el matadero. Sus compradores las mataban sin incurrir en sanción, y sus vendedores dicen: bendito sea el Señor, me voy a hacer rico. Y sus pastores no tienen compasión de ellas. Pues no volveré yo a tener compasión de los habitantes de la tierra, palabra del Señor. Voy a entregar a cada hombre en manos de su prójimo y en manos de su rey. Ellos devastarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Entonces me puse a apacentar las ovejas del matadero por cuenta de los tratantes. Tomé 2 cayados, a uno le puse por nombre Benevolencia y al otro le llamé Unión, y me puse a apacentar las ovejas. En un mes rechacé a 3 pastores. Llegué a asquearme de las ovejas, y también ellas se cansaron de mí. Y dije: no os apacentaré más, la que haya de morir muera, y la que haya de perecer perezca, y las que queden que se coman unas a otras. Después tomé el cayado Benevolencia y lo rompí, para romper el pacto que el Señor había hecho con todos los pueblos. Y los tratantes que me vigilaban reconocieron que esta era la palabra del Señor. Después les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y me pagaron 30 monedas de plata. Y el Señor me dijo: echa al tesoro ese magnífico precio en que me han tasado. Yo tomé 30 monedas de plata y las eché en el tesoro del templo del Señor. A continuación rompí el segundo cayado, Unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y el Señor me dijo: toma otra vez el ajuar de un pastor insensato. Porque voy a poner en este país a un pastor insensato, que no se preocupará de la oveja perdida, ni buscará la que anda descarriada, ni curará a la herida, ni alimentará a las sanas, sino que comerá la carne de las más gordas y no dejará ni las pezuñas. ¡Ay del pastor infiel que abandona las ovejas! Que la espada venga sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Que su brazo se seque y que su ojo derecho quede completamente ciego. Zacarías, capítulo 12. Palabra del Señor sobre Israel. Palabra del Señor, el que extendió los cielos, puso los cimientos sobre la tierra y ha formado el espíritu en el interior del hombre. Yo haré de Jerusalén una copa llena de licor embriagante para todos los pueblos de alrededor. También Judá estará en el asedio de Jerusalén. Aquel día haré yo de Jerusalén una piedra muy pesada para todos los pueblos, todos los que intenten levantarla serán gravemente heridos. Todos los habitantes de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, palabra del Señor, heriré de espanto a los caballos y a sus jinetes de locura. Yo miraré por Judá, pero heriré de ceguera a todos los caballos de las naciones. Entonces los jefes de Judá se dirán: los habitantes de Jerusalén tienen su fuerza en el Señor Todopoderoso, su Dios.
En aquel día yo haré de los jefes de Judá como una olla puesta sobre fuego de leña y como hachas encendidas en un manojo. Ellos devorarán a derecha y a izquierda a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será de nuevo habitada en su lugar. En aquel día el Señor protegerá en primer lugar todas las tiendas de Judá para que no supere el esplendor de la casa de David, y la gloria de los habitantes de Jerusalén a la de Judá. En aquel día el Señor manifestará su protección a los habitantes de Jerusalén, y ocurrirá que los que se tambalean de entre ellos serán como David, y la casa de David será como Dios, como un ángel del Señor a su vista. En aquel día yo me pondré a aniquilar a todos los pueblos que vinieron contra Jerusalén. Pero entonces infundiré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de buena voluntad y de súplica. Volverán sus ojos hacia el que traspasaron con la espada y harán luto por él como por un hijo único. Y llorarán por Jerusalén como se llora por el primogénito. En aquel día será tan grande el llanto sobre Jerusalén como el llanto de Hadad Rimón en la llanura de Megido. Se hará duelo en todo el país, familia por familia, la familia de la casa de David por sí, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán por sí, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví por sí, y sus mujeres aparte, la familia de Semi por sí, y sus mujeres aparte, todas las familias restantes, cada una por sí, y sus mujeres aparte. Zacarías, capítulo 13. En aquel día brotará un manantial para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, para lavar los pecados e impurezas. En aquel día, palabra del Señor Todopoderoso, estirparé de la tierra los nombres de los ídolos, y no se acordarán más de ellos. También haré desaparecer de la tierra los profetas y el espíritu de impureza. Y si alguno vuelve a profetizar, su propio padre y su propia madre le dirán: tú no debes vivir, pues has dicho mentira en nombre del Señor. Y mientras esté profetizando, sus mismos padres lo atravesarán. En aquel día cada profeta se avergonzará de su visión mientras profetiza, y no se vestirá más con su manto de pelo para engañar. Cada uno dirá: yo no soy profeta, soy labrador, el campo es mi ocupación desde mi juventud. Y si alguno le pregunta: ¿qué cicatrices son esas que hay en tus manos?, él responderá: las que me hicieron en casa de mis amantes. Espada, despiértate contra mi pastor y contra el hombre de mi compañía, palabra del Señor Omnipotente. Hiere al pastor y las ovejas se dispersarán, yo volveré mis manos aún contra los más débiles. Entonces en todo el país, palabra del Señor, 2/3 partes perecerán, y quedará la otra 1/3 parte. Y haré pasar por el fuego a esta 1/3 parte, la purificaré como se purifica la plata, y la probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le escucharé, yo diré: este es mi pueblo, y él dirá: el Señor es mi Dios. Zacarías, capítulo 14. Ya viene el día del Señor, en que se repartirán el botín en medio de ti. El Señor reunirá a todas las naciones para luchar contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad saldrá para el destierro, pero el resto del pueblo no será exterminado de la ciudad. Después el Señor saldrá a campaña y peleará contra esas naciones como cuando luchaba el día de la batalla. Pondrá su pie en el monte de los olivos, que está delante de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se dividirá en su punto medio en dirección este-oeste, dejando en el medio un gran valle. Una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y se allanará el valle de Linón, se allanará como se allanó a causa del terremoto en los días de Ocías, rey de Judá. Y vendrá el Señor, tu Dios, acompañado de todos sus santos. En aquel día no habrá ni frío ni hielo. Será un día único, solamente conocido por el Señor, sin cambio de día y noche, pues al tiempo de la noche habrá luz.
En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, correrán en verano y en invierno. Y el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será único, y único será su nombre. Todo el país se convertirá en llanura, desde Gibea hasta Rimón en el Negev. Jerusalén será elevada, pero en su mismo sitio, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, es decir, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Jerusalén será habitada, no será más destruida y sus habitantes vivirán seguros. Esta será la plaga con la que el Señor castigará a todos los pueblos que lucharon contra Jerusalén, se les pudrirán sus carnes estando aún en pie, sus ojos se pudrirán en sus órbitas, su lengua se pudrirá en su boca. En aquel día el Señor provocará un gran pánico entre ellos, cada uno echará mano al otro, y lucharán cuerpo a cuerpo. También Judá luchará con Jerusalén. Las riquezas de todos los pueblos de alrededor serán reunidas, oro, plata y vestidos en gran cantidad. Así será también la plaga de los caballos, mulos, camellos y asnos, y de todas las bestias que haya en aquellos campos. Todos los supervivientes de todos los pueblos que vinieron a luchar contra Jerusalén irán año tras año a adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Para las familias de la tierra que no vayan a Jerusalén a adorar al Rey, el Señor Todopoderoso, no habrá lluvia. Y si la familia de Egipto no quiere venir, también sobre ella vendrá la plaga con la que el Señor castigará a las naciones que no vayan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no vayan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará escrito sobre todas las campanillas de los caballos, consagrado al Señor, y las ollas en el templo del Señor serán como los aspersorios delante del altar. Todas las ollas en Jerusalén y en Judá serán consagradas al Señor Todopoderoso, vendrán todos los que ofrezcan sacrificios, las tomarán y se servirán de ellas para cocer, y no habrá ya mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso en aquel día.